Profe, ya está como usted, está todo el tiempo en la pantalla. ¿Cómo? No sé qué. ¿Me hablas a mí, profe? Sí. Venía arreglando. Bueno, a mí que me está arreglando algo en la computadora. Ah, bueno. Tengo Todo hijos bien. grandes. Está bien. Igual bien. es verdad que se hizo famoso en nuestras familias porque está todo el tiempo en la pantalla gracias a los videos, así que es conocido ¿Eso en es nuestra bueno o es familia. malo? Sos conocido. Es bueno, es bueno. Es bueno porque nos ayudan mucho los videos. Es un anime, creo, eso. Creo. Bueno, está bien. Ya está, la nota ya está. Están trabajando para la próxima. No, pero es agradecimiento. No. Está bien. Para nada. Está bien, sí, les No, yo agradezco. necesitaba ayuda porque tenía cosas en la pantalla que no sabía cómo sacar. Ok. Bueno, sigo, alguien me había silenciado. Traten de silenciarse a su propio micrófono nada más, ¿sí? Salvo que no quieran que hable, está bien. Lo entiendo, lo voy a entender. Pero bueno, estamos en clase ya. Bueno, gracias por los agradecimientos. Nada, es parte del trabajo, ¿sí? Me parece de todas maneras que, como les decía, creo que el compromiso tiene que ver con el deseo también, ¿sí? Si no es obligación. O moral, lo cual puede ocurrir, no está ni bien ni mal. Pero si hay compromiso por el deseo está bueno. Y me parece que es lo que pasó, tanto con todos los que aguantaron también, ¿eh? Incluso hubo un par de ustedes que no pudo por razones que realmente no pudo. Bueno, quedarse hasta la hora que nos quedamos, la verdad que fue fuera de lo común. Quiero a todo esto, antes de comentarles un poco del parcial, destacar la actitud de muchos, pero principalmente de Silvana Cupi, porque la verdad que estuvo hasta el final tratando, incluso rescató un par que se habían... Se silenció, Ok, de vuelta. Escuchamos. Se silenció. Che, esta plataforma, a ver, tiene un tema que es que como no es una licencia paga, creo que es de las mejores, pero como no es una licencia paga, todos pueden silenciar a todos y qué sé yo. En este momento el que manda soy yo, ¿sí? Es así, ¿qué le vamos a hacer? Me tengo que poner así en autoritario, entre comillas, pero es así para poder hacerlo de una manera organizada. No es la mejor manera de hacer una clase, a mí me gustan que las clases sean más horizontales, pero bueno, la tecnología nos va diseñando la manera de comunicarnos. Hay mucho escrito sobre eso, de hecho, y rediseña la subjetividad también. Bueno, ¿en qué estaba? Quería destacar la actitud de Silvana Cupi porque estuvo hasta último momento a través del WhatsApp, incluso rescatando un par que no se podían enganchar en la sesión. De hecho, yo ya había terminado y estaba yendo a calentarme la comida y apareció alguien para tomar el examen. Porque Yo aparecí, profe. ¿Eh? Yo sí. ¿Quién era? Me quería morir. ¿Macarena? María José. María José. María José. Me quería morir, profe. Sí, está todo bien. De las 5:30 de la tarde estaba. Sí, claro, sí, además de hecho un examen muy bueno. Bueno, quiero destacar eso también, porque la verdad que esto funciona solidariamente, ¿sí? Pero justamente también es destacable, nada, lo destaco y lo valoro, ¿sí?
Fue una experiencia muy particular de examen y lo que... A ver, yo me había notado algo y no me acuerdo dónde lo dejé. Mira, les quería decir un par de cosas más, digamos, de lo que fue el examen en sí, pero les quería comentar antes de la experiencia del examen, porque no sé si ustedes imaginarán, pero lo que yo creo, por lo menos en Capital, no creo que hasta noviembre se levante la cuarentena, ¿sí? Creo, no lo sé. Puede ser que se vaya levantando de a poquito, pero que vuelvan las clases como nos recordábamos, realmente no creo, en serio les digo, ¿eh? Por lo cual, esta primera experiencia de examen, hay alguien que no escucha, pero yo estoy hablando creo que bien. A ver, ¿quiénes son los que no escuchan? Bueno, les decía, la experiencia de dar un examen oral de esta manera y siendo tantos y tomando un solo docente, porque son muchas cosas, ¿sí? Éramos 50 más o menos, con un solo docente de manera virtual, ¿sí? Eso es una experiencia y siendo la primera vez para la mayoría que ocurría así, fue la verdad algo que nos va a quedar de experiencia si en algún momento volvemos a tener un examen de esas características. La gente que no está escuchando o escucha entrecortado, lo que les voy a sugerir es que no solo muteen sus micrófonos, sino que apaguen sus cámaras, ¿sí? Es un tema de ancho de banda, por eso cuanto nos vamos a manejar por ahora, el que quiera hablar, enciende la cámara y se desmutea, ¿sí? De esa manera creo que van a recuperar un poco de ancho de banda. Los que tienen suficiente ancho de banda pueden no hacerlo. Eso lo van viendo ustedes, ¿sí? Por eso es el tema de hacer videoconferencias en este horario, lo que les decía desde un principio. Sé que a muchos me han comentado, les gustó que haya videos, lo entiendo. Lo que no puedo entender, y acá viene que me pongo en profe, nada, en profe exigente, lo que no puedo entender es que teniendo los materiales de video, ¿sí? Yo la verdad les tomé según el nivel del video, no según la información del video, de los videos, no del libro, ¿sí? Porque la mitad no lo tiene. La verdad, tienen la ayuda del video, que tienen un pre-resumen ahí. Y hay mucha gente que no estudió ni siquiera el nivel del video. Entonces, está bien. Eso es lo que pasa muchas veces cuando a mí me genera un poco de dudas compartir los PowerPoints o dar un PowerPoint en clase o compartirlo en el video. La verdad que es una facilitación, pero que luego se puede tomar como, es tan fácil esto que le doy poca bolilla. Y no. Van cada uno, la gente que no está pudiendo escuchar, está grabado y se está grabando esto. En algún momento va a poder escuchar. Es un tema de ancho de banda, gente. Pero yo lo estoy grabando, se está grabando tanto en la nube como yo lo estoy grabando en la pantalla.
los que muchos apagaron la cámara y se silenciaron y lo pueden escuchar mejor. Les decía, la idea es hacer un equilibrio entre facilitar las cosas lo más posible para que todos puedan realmente tener la mayor cantidad de contenidos posible, pero también, y teniendo en cuenta diferentes circunstancias, quizás a algunos le dan más bolilla a otras materias, está todo bien, ¿eh? No pretendo que todos estudien esta materia como si fuera la materia que todo el mundo tiene que estudiar sí o sí, porque no pasa con ninguna. ¿Sí? Pero lo que les quiero remarcar con esto es que en este primer examen seguí el criterio que seguimos generalmente cuando tomamos un primer examen de esta materia. En eso no cambié, ni cambiamos. ¿Cuál es el criterio? En este primer examen, y esto quiero que por favor presten mucha atención con lo que les voy a decir. En este primer examen, yo tomé de acuerdo a criterios bastante poco exigentes. ¿Sí? Tomé fácil, no sé, tomé realmente con criterios poco exigentes. ¿Sí? ¿Por qué lo hice así? Como hacemos siempre en el primer examen de esta materia. Porque, yo repito, porque algunos escuchan, no escuchan, bueno. Porque es una materia que es un poco, no sé si complicado, hay que acostumbrarse a estudiarla, no están acostumbrados a este tipo de temática, y hay que tomar de la mano, ¿sí? Entonces, se toma en consideración, ¿qué tomé en consideración yo? Dos variables. Primera variable, que era el primer examen de esta materia, ¿sí? Y todo lo que les acabo de decir. Segunda variable, que era oral online. Tercera variable y accidental, que nadie la esperaba, es que se generaron dos sesiones, todavía no sé cómo ocurrió, sospecho cómo ocurrió, pero bueno, entonces había muchos inconvenientes, mucha tensión, por lo cual tomé de la manera, digamos, poco exigente. ¿Qué quiero decir con esto? El próximo examen voy a esperar un poquito más de ustedes, ¿sí? Y como voy a esperar un poquito más de ustedes, voy a brindarles en consecuencia y voy a evaluar en consecuencia, ¿sí? Mi idea, ojo, es que aprendan y que se lleven 3 o 4 conceptos fundamentales de esta materia y de la que sigue, ¿sí? Que algunos ya se deben dar cuenta, y una manera de razonar, ¿sí? Y una manera de encarar la clínica. Si tienen esos 3 conceptos más o menos interesantes y la manera de encarar que yo les quiero transmitir, yo ya me doy por hecho, no me importa la nota, les digo en serio, ¿sí? Yo, la verdad se lo digo a todo el mundo, incluso ojalá se saquen 10 en la tesina, pero ni eso importa, ¿sí? Yo cuando di la tesina estaba para un 11, les digo la verdad, porque voy a hacer un libro con esa tesina. Me pusieron 8 porque tardé el doble de tiempo, porque tenía ganas de hablar y valía la pena hablar. Entonces me castigaron con el tiempo, ¿sí? Está todo bien, no me importa, ¿sí? O sea, no es lo importante la nota, lo importante es la experiencia de aprendizaje, ¿está? Esto es lo que les quiero decir. Entonces, yo evalúo eso y por eso a la mayoría de la gente les dije que el examen es una instancia de aprendizaje también, ¿sí? Y me tomé, aunque sea 30 segundos, para dedicarle a un aprendizaje, por eso tardamos un poco más, entre otras cosas, sí. Pero entre explicar que había 2 salas, chatear en el chat de la sala y del aula virtual,
pedir el DNI, enfocar el DNI, que se enfocaba, que no se enfocaba, que era parte del protocolo, etcétera, todo eso llevaba ya 2 minutos más o menos y después había que tomar. Pero bueno, dicho esto, nos queda como experiencia, creo que nos felicito, ¿sí?, de esa experiencia porque nos la bancamos y nos la bancamos muy bien. Y es una lección aprendida, ¿sí? Tanto para los que aprobaron, que es la mayoría, como para los que no aprobaron también, porque la verdad, ojalá que aprueben todos, en serio, la verdad. A mí lo que me interesa es que aprendan, ¿sí? Tampoco voy a regalar una nota porque no corresponde. No corresponde porque es injusto para los demás, pero no tengo tanta privilegio por las notas y por el aprendizaje. Dicho esto, 2 o 3 cosas. Les puedo pedir que no me silencien. Se mutean ustedes, pero no silencien a todo el mundo. Dicho esto, un par de cosas específicas de contenido. Plasticidad sináptica. Saben que es uno de los conceptos claves de la materia. ¿Sí? Clave de la materia, claves para ustedes entender la neuropsicología. ¿Sí? Claves para entender las bases neurofuncionales de una terapia psicoanalítica, inclusive. Cosa que no muchos psicólogos ni psicoanalistas manejan. A todo esto, la verdad es un plus que están teniendo, yo lo aprovecharía y le daría bola. Por eso insisto con ese concepto, es uno de los conceptos con los que insisto, y que recorren de manera transversal todos los temas. La plasticidad sináptica, si bien hay una definición conceptual de la Organización Mundial de la Salud que dice regeneración neuronal, yo no hice énfasis en regeneración neuronal. Es más, vuelvo a decirlo, tal como lo dije en su momento, de lo que se trata es de que se generan más conexiones dendríticas. ¿Se acuerdan cuando yo les digo con la mano como que de los axones salen más, se generan más dendritas como si fueran pseudópodos, si quieren? Pero no es que se generan más neuronas, ¿sí? Y lo principal, incluso, no es tanto que se generan más dendritas, sino que la neurotransmisión, la sinapsis, se hace más eficiente. ¿Y por qué se hace más eficiente? Se hace más eficiente porque se sintetizan más neurotransmisores en la neurona presináptica o los neurotransmisores permanecen más tiempo en el espacio sináptico o de alguna manera hay mayor afinidad entre el neurotransmisor y el receptor de la membrana postsináptica. Entonces, ¿cómo se resume todo eso? Se resume en aumento o mejora de la eficacia de la transmisión sináptica. ¿Sí? Ese es el concepto principal. ¿Sí? Porque si no, les puede quedar el concepto de que hay regeneración neuronal. Y hasta ahora, si bien hay casos, hasta hace 20 años no se creía que no, hay casos de regeneración neuronal, ¿sí? De síntesis de nuevas neuronas. Si bien eso existe, no ocurre de manera generalizada. Y en el cerebro, donde está demostrado, hasta donde yo sé que ocurre, es a nivel del hipocampo, no por casualidad. A todo esto y tiene que ver con la memoria. Entonces, ese concepto de plasticidad sináptica se los quería aclarar, no solo porque es un concepto importante, sino también porque más de la mitad de la gente a la que le preguntaba plasticidad sináptica me respondía regeneración celular, lo cual no estaba mal,
pero no era exactamente, voy a compartir pantalla, no era exactamente lo que yo me interesaba que les quedara como concepto, ¿sí? ¿Se ve que estoy compartiendo pantalla? ¿Que empiezo a compartir pantalla? ¿Alguien que me dé feedback? No, bueno. No. Ok. Ahora sí, ¿no? Vamos a ver. Acá. Sí, ahí se ve. Bien, genial. Aumento del árbol dendrítico y de la cantidad de conexiones neuronales, ¿sí? Porque eso, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no está mal, pero genera mucha, ¿sí? Mucho confusión, ¿sí? No es regeneración neuronal, es mejora de rendimiento, ¿sí? Mejora de rendimiento, ¿sí? Lo que les explicaba recién, ¿está? Y tiene que ver con la compensación de déficits funcionales, que puede pasar tanto en la lesión como en la disfunción, ¿sí? Bien. Otro tema más, había algo más que les quería comentar respecto al examen. Yo pretendo transmitirles una metodología de estudio y muchos lo han verificado de una manera de dotar de sistematicidad a esa metodología. ¿Qué quiere decir esto? Analizar lo histológico, ¿sí? Cuál es el tejido, dónde está ubicado, después cuál es la función, después cuál es la patología y después cuál es el síntoma, ¿sí? O el funcionamiento habitual o normal, ¿sí? Que no es lo mismo. Y darle una visión, y todo esto encararlo con una visión biopsicosocial, ¿sí? Que es el segundo concepto importante. Entonces, vamos así. Base neurofuncional, voy a pensar así porque ustedes me ven en el espejo. Base neurofuncional, lo cual implica localización, función, funcionamiento normal, funcionamiento patológico, síntomas, visión biopsicosocial. En ese orden, ¿sí? En ese orden, ¿está? Porque esto les va a setear la cabeza de una manera que cada vez que encaran un texto, lo van a encarar de una manera organizada, incluso porque a veces, y porque los libros son así, no es una crítica, a veces el libro está desorganizado, ¿sí? Entonces, bueno, van haciendo una lectura diagonal y van diciendo, che, espera, esta parte la leo después, voy acá. O, no, pará, porque el profesor cuando daba clase lo empezó a dar de esta manera. Bueno, este es mi esqueleto, lo busco en el libro de esta manera. Voy al libro a leerlo de esa manera. ¿Sí? Otra cosa que les recomiendo para los que no tuvieron oportunidad de hacerlo, tienen los videos. ¿Sí? La verdad que es un plus respecto a las clases presenciales eso. Tienen los videos. ¿Sí? Hay otros déficits, pero los videos los tienen y pueden volver a ellos. ¿Sí? Están permanentes hasta que termine la cursada esos videos. ¿Sí? Por lo cual, ustedes pueden ver el video, ven el video, van al libro, mínimamente una lectura. ¿Sí? Y de ahí sacan cuadros, sacan mapas conceptuales. Le estoy dedicando más de 20 minutos a esto, pero me parece importante para, teniendo en cuenta lo que viene, la materia que viene también, y que tengan presente
está buenísimo y los felicito, realmente se los digo, porque la verdad que hubo exámenes brillantes, brillantes que me sorprendí porque estudiar en estas condiciones por primera vez es difícil, ¿sí? Entonces, yo creo que la hiper recontra mayoría, los que no pudieron aprobar, lo tomo porque tuvieron dificultades, está todo bien y no me cambia a mí, me da igual. Pero además, el 90% de la gente que rindió examen fue muy bueno, teniendo en cuenta estas dificultades. Y hubo mucha gente que dio examen buenísimo, muy bueno, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al principio, en las primeras 2 clases, y algunos estaban fascinados, otros no entendían un carajo, seamos sinceros, y deben haber puteado, me deben haber puteado bien, ¿sí? Bueno, se va entendiendo de a poco, recuerden que es acumulativo, lo digo en todas las clases, es acumulativo. Bien, basta de cháchara. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver muy poquito de hemodinamia porque viene a cuento repasar algo. Vamos a ver demencias. Vamos a ver un temita que nos quedó en el tintero, que es sistemas de protección. Y si tenemos tiempo, cosa que no creo, vamos a empezar con epilepsias, ¿sí? Así que bueno. Si hay alguien que no está pudiendo escuchar o lo que sea, no se vaya, quédese y le puede volver puede mejorarle la transmisión luego. Yo me quedaría, pero bueno, cuestión de cada uno y está todo bien. Bien, voy a volver a compartir pantalla y vamos a volver. Espérenme un segundo, que estoy guardando el otro trabajo. Muy bien. ¿Lo pueden ver? ¿Alguno que me diga? No se ve. ¿No se ve? No, no se ve. A ver. Sí, siempre me olvido del botoncito ese. Bien, ahora sí, ¿no? Ahí sí. Perfecto, bueno. Si recuerdan, voy a hacer un recorrido muy rápido por la hemodinamia cerebral. Habíamos hablado, incluso porque no había quedado grabado, en algún momento tuve algunos problemas en la máquina, así que voy a hacer un laburo extra y voy a grabar esto para que les quede de todas maneras, porque ahora lo vamos a ver muy por arriba. Habíamos hablado del cerebro como un órgano muy particular, porque ocupando el 2% del volumen total del cuerpo, consume el 20% de la energía del organismo, ¿sí? Y recibe el 16% del flujo cardíaco. ¿Esto qué quiere decir? Que es un órgano que tiene un metabolismo importante, ¿sí? No solo por las funciones vegetativas, sino también por las funciones conscientes. Habíamos hablado de muy por encima también del sistema vascular, donde por lo general les comentaba también que no se le da mucha, no se habla del sistema linfático que es importante y lo vamos a ver cuando veamos barrera hematoencefálica en la clase de hoy. Pero bueno, como sistema circulatorio en general nos referimos al sistema de vasos formado por las arterias y por las venas, donde hay 2 tipos de circulación, una circulación menor que es la que va entre el corazón y los pulmones, donde se produce la hematosis, es decir, el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno que ocurre en los alvéolos, y la circulación mayor, donde la sangre oxigenada
circula al resto de los órganos, incluso también al pulmón, para irrigar el tejido de sostén y no específicamente por la función de hematosis. Bien, entonces hablábamos de circulación mayor y de circulación menor. La circulación mayor, ya estoy yendo a lo que sigue, a través de la aurícula derecha sale el callado de la aorta y va a ramificarse luego a todos los órganos. Estoy diciendo mal, porque no es a través de la aurícula derecha, es a través del ventrículo izquierdo. Me equivoqué, me dejé llevar por el dibujo. Desde el callado de la aorta sale lo que va a ser la irrigación a lo que estamos estudiando principalmente, que es el cerebro dentro de lo que es el sistema nervioso central, que era lo que veíamos acá. Directamente la carótida izquierda sale directamente desde el callado de la aorta, en cambio la derecha sale de la arteria subclavia. Eso les había comentado. Hay ramificación de arterias hasta que formaba una formación muy importante, que es el polígono de Willis, que tiene la función de generar un sistema de seguridad, digamos. Es una especie de backup, ¿sí? Genera un sistema de seguridad por el cual se comparten las presiones sanguíneas de todos los, que va por todos los vasos a todas las zonas, por todas las arterias a todas las zonas, de manera tal que si llega a haber algún inconveniente en la circulación en alguno de los tramos, puede ser compensado por otro tramo, de manera parcial, pero compensado al fin. Entonces el polígono de Willis es una adaptación evolutiva que ha permitido garantizar un flujo de irrigación al cerebro, ¿sí? ¿Hay alguien que está haciendo ruido con el micrófono? Por favor, si lo pueden mutear. Bien. Seguimos hablando de las ubicaciones, de la anatomía, de todo lo que implica la hemodinamia cerebral. Y luego les hablé del concepto de tensión arterial y del concepto de placa de ateroma. ¿Por qué les expliqué estos dos conceptos? Porque los dos están relacionados con los accidentes cerebrovasculares. El concepto de tensión arterial y de debilitamiento y adelgazamiento de la pared del vaso tiene que ver con los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, y el concepto de placa de ateroma tiene que ver con la formación de trombos y émbolos que se relacionan con los accidentes cerebrovasculares trombóticos o embólicos, donde lo que ocurre es la falta de irrigación y por lo tanto la isquemia del tejido. Son accidentes cerebrovasculares de carácter isquémico. ¿Por qué isquémico? Porque al no llegar sangre a ese tejido empieza a morir. No llega sangre porque no llega oxígeno y nutrientes, ¿sí? Al no llegar sangre no llega oxígeno y nutrientes. Bien. Y comentamos cómo se formaba la placa de ateroma, etc. Profe, Sí, ¿me escucha? le escucho. ¿Le puedo comentar algo? ¿Quién habla? Ana María Martínez. Ana María. Cuente. Sí. Con respecto a lo de las trombosis, Sí. a mí hace más o menos 7 años
me agarró una en la pierna izquierda. Ajá, Se me tapó, se me hizo un coágulo y estuve, bueno, anticoagulado un par de meses y después me sacaron el tratamiento. sí. Él Te dejé de escuchar. tenía menos de 30 y pico de años, supóngase. Ajá, Y lo que me dijeron fue que el factor posible, porque yo no tenía antecedentes y era tan joven, podrían ser las pastillas anticonceptivas. sí, Eso le comento para las chicas si están escuchando, sí, sí. que cada tanto hay que hacer un chequeo por este tema, porque como no tenía ningún factor hereditario ni en familia, me dijeron que podían ser las pastillas anticonceptivas y que me sacaron las anticonceptivas de por vida. Sí, 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 Y bueno, gracias a Dios no fue nada, porque me agarraron a tiempo. claro. Yo fui al médico, me dolía la pierna, tenía la pierna hinchada, uno me dijo, no, es algo del traumatólogo, andaba el traumatólogo, y no me fui, hasta que me hicieron le hacen una tomografía computada, Ujú. y bueno, a raíz de eso me internaron y después me hicieron la que se hace en la pierna, que para ver dónde estaba tapada la vena. Claro, eso tiene Pero que es ver, terrible, profe, ¿eh? Es terrible porque te hace bolsa todo. Si se va el coágulo grande para pulmón o para corazón, o justamente. un paro cardíaco o ellos le llaman embolia pulmonar, si no me Embolia, sí, equivoco. sí, sí, justamente ¿por qué? Porque por diversas circunstancias, en este caso tiene que ver con algunas de las características de efectos secundarios por eso les hablaba de receptores también a todo esto, por los efectos secundarios de los medicamentos, ¿sí? Para entender los efectos secundarios. Eh, seguramente el principio activo del anticonceptivo, muchos de ellos generan, algunos de ellos, no todos, incluso los de última generación no lo hacen, generan cierto grado de vasoconstricción y lo cual puede ser un factor que puede coadyuvar a que se generen trombos, del cual pueden desprenderse un émbolo que puede ir a cualquier lugar del tejido. Sí, en este caso, bueno, sí, no fue grave porque lo pudiste detectar a tiempo y no fue un órgano importante el que estaba comprometido. Pero sí, 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 está bien. Tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con el trombo, que si se desprende forma un émbolo y el émbolo sigue circulando hasta que llega un momento en que no puede circular porque el tamaño del capilar por donde está circulando ya no se lo permite e impide el flujo de sangre de ahí en adelante, por lo cual se genera necrosis, o sea, no llegan sangre y nutrientes al órgano afectado, que puede ser incluso, puede ser un músculo. Los que vieron Doctor House, homenaje al Doctor House, a todo esto, el tipo había tenido un infarto en un músculo de la pierna, ¿sí? Justamente por eso había perdido masa muscular. Bueno, habíamos visto también que en el hemorrágico el principal mecanismo etiopatogénico tiene que ver con que la hemorragia genera presión sobre el tejido. No es tanto, no es como la isquemia en el accidente trombótico o embólico, y por lo tanto tiene tiene mejor pronóstico, ¿sí? Bien, de todos modos, esto lo estoy repasando principalmente porque quiero ir a esto y porque me interesa diferenciarlo de lo que vamos a ver luego con demencias. En función de todo lo que hablábamos de lo que es un ACV, hay distintos cuadros que, que son provocados por un ACV, ¿sí? Por ejemplo, la parálisis pseudovulvar, que en general es de características, la lesión tiene características bilaterales, afecta también el tronco encefálico.
y presenta signo de Babinski. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos reflejos arcaicos? ¿Sí? Es un reflejo que se pierde, el reflejo de Babinski, al año y medio, 2, cuando se vuelve como signo de Babinski, ¿sí? Y es de carácter patológico. Síndrome oracular de Pierre-Marie, que afecta la sustancia blanca y los núcleos de la base. Núcleos, no digan ganglios, yo lo puse, esta parte no la corregí, afecta los núcleos de la base, lo vamos a ver la clase que viene, por eso volví a esto. Y para destacar también las demencias arterioscleróticas, que a diferencia de lo que vamos a ver de enfermedad de Pick y enfermedad de Alzheimer, tienen inicio global, no están focalizadas, ¿sí? Bueno, Alzheimer en general tampoco está focalizada, sí Pick. Y evolucionan en general también con episodios alucinatorios y confusionales, a diferencia de las demencias que les comentaba. ¿Hay alguien que está pidiendo la palabra? ¿Escuché un sonido? Bueno, estamos hasta acá. Yo le había pedido... ¿Hola? Dale. Hola. Te escucho. ¿Quién habla? Hola. Sí. No, yo le había pedido a su Luis. Porque la pagué para poder escuchar. Se te entrecorta la voz. Yo le había pedido cerrar. Se te entrecorta la voz. Hola. Se te entrecorta la voz, no te escuché nada. Luis. No. No, trata de escribirlo, si no. Fíjate de escribirlo. Bien, hasta ahora hicimos un repaso de hemodinamia cerebral. ¿Por qué? Porque, por un lado, para que lo recuerden, y por otro lado, para que les quede fresco por lo que vamos a ver de demencias corticales, donde hay una diferenciación con las demencias ocurridas por accidentes cerebrovasculares o problemas cerebrovasculares en general, a nivel del cerebro. La arteria que lleva dióxido y la vena oxígeno al pulmón, después se los recuerdo bien. En la circulación menor, lo que ocurre es que es el único caso en el que la arteria, los vasos arteriales, para diferenciarlos de los vasos venosos, son aquellos que llevan sangre desde el corazón hacia los tejidos. Y los vasos venosos son los vasos que llevan la sangre desde los órganos hacia el corazón. Ese es el concepto que tienen que tener. No el concepto con el que a veces se suele decir, las arterias llevan sangre oxigenada y las venas carboxigenada. No, no es así, porque la arteria pulmonar lleva sangre carboxigenada hacia el pulmón para poder cumplir la hematosis. Y la vena pulmonar regresa con sangre oxigenada. ¿Sí? Entonces, lo que diferencia arterias de venas es que las arterias, si se quiere, respecto tomando el corazón como centro, ¿sí? Si hiciéramos una topología, si tomamos el corazón como centro,
las arterias son centrífugas y las venas son centrípetas. ¿Sí? O sea, las arterias llevan sangre desde el corazón hacia los órganos y las venas al revés. Espero que con eso haya respondido la pregunta de Luis. Bueno, voy a seguir compartiendo. Vamos ahora a lo que es demencias. ¿Qué entendemos por demencias? Esto es muy importante, ¿eh? Muy importante. Se entiende cuando digo muy importante, ¿no? O sea, quiero que lo entiendan. A los que no les interesa mucho la materia, muy importante quiere decir, es lo que hay que estudiar para el examen. ¿Sí? Y a los que los interesa, les va a servir para entender más cosas y a todos para ir desde lo general hacia lo particular, con la metodología que usamos siempre. Síndrome de comienzo gradual y progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Porque todo esto nos va a servir para diferenciar las demencias de otros cuadros. ¿Sí? De al menos 6 meses. Hay por lo menos 6 meses donde todo lo que vamos a hablar tiene que estar ocurriendo. ¿Sí? Durante 6 meses se va perdiendo gradual y progresivamente la memoria. Hay afectación, se ven afectadas algunas praxias, es decir, algunos movimientos, se ve afectado el lenguaje, se ven afectadas algunas náuseas también. Una de las primeras náuseas que se afectan es el gusto. ¿Sí? Se puede ver afectada también la orientación. Y todas estas alteraciones que implican que uno no se pueda, si lo vamos entendiendo, yo a veces por eso me gusta ser un poquito lento en esto y aclararles sobre aclararles y lupear y hacer rulos sobre lo que voy diciendo, pero para que les vaya quedando, ¿sí? Ustedes imagínense, algunos deben tener familiares que les ha pasado o conocen gente que les ha pasado, han sido testigos o alguien les ha dado testimonio de esto. Imagínense una persona que de a poco va perdiendo la memoria, de a poco no se acuerda cómo tenía que hacer para encender una hornalla o si dejó una hornalla encendida o no. De a poco no le siente gusto a la comida y le echa toneladas de sal a la comida, como hace mi vieja. De a poco, y ahí le tienen que mezclar con sal, le tienen que poner la otra sal al salero, ¿sí? La sal dietética. Como de a poco va perdiendo autonomía, va perdiendo capacidades cognitivas, por lo tanto se va conectando menos con su ambiente social, no solo con el medio ambiente físico, sino con el ambiente social. Pierde capacidades cognitivas, se maneja menos, pierde autonomía. A veces se afecta el lenguaje, empieza a perder la memoria. Todo eso empieza a producir también aislamiento. ¿Sí? Y empieza a producir depresión, porque estoy menos conectado con el medio y con la gente. ¿Sí? Por lo tanto, se empieza a alterar el yo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del yo psíquico, del yo corporal? ¿Se acuerdan? Bueno, va con esto también. ¿Sí? Linkeen con esto. Entonces, si durante 6 meses empieza a ocurrir eso y se empieza por clínica, se empieza a diagnosticar una etiología orgánica, donde
ese deterioro es progresivo y es patológico y tiene que ver con el avance de la edad. Ojo, el avance de la edad a partir de los 40 y pico, 50 puede ocurrir. Podemos ya pensar que estamos en un cuadro de demencia. ¿Sí? Entonces, comienzo gradual y progresivo, donde por lo menos por 6 meses se empieza a ver una pérdida de capacidades cognitivas como la memoria, de praxias y de nocias, y de afectación incluso del lenguaje, que hacen que se pierda la autonomía, la atención, por eso también se pierde la memoria, ¿sí? Porque se pierde la memoria de fijación, porque se pierde la atención. Y todo eso no tiene vuelta atrás, ¿sí? Por eso se dice que es gradual y que es progresivo. A ver, estoy salteando un slide, ¿eh? Ahora volvemos a ese slide. Deterioro de los criterios diagnósticos según el DSM-4. Deterioro, supongo que el DSM-5 también. Deterioro de la memoria a corto y largo plazo, evidentemente es gradual y progresivo. Y al menos una de las siguientes alteraciones: afasia, apraxia, agnosia o alteración en la función ejecutiva. ¿De qué depende esto? También de la localización de la lesión que va a dar origen a la demencia. No voy a volver a explicar lo que es afasia, agnosia, apraxia, etc. Justamente por eso, entre paréntesis, les hablo siempre del conocimiento acumulativo en esta materia en la que sigue. Estos déficits progresivos repercuten en la vida cotidiana. Por lo tanto, lo que les decía, hay un declive de lo que es la actividad y la funcionalidad de la persona respecto a lo que era anteriormente. Y ojo acá con esto, cuando se hace la anamnesis, hay que tener presente el nivel sociocultural de la persona, ¿sí? Porque si una persona que... a ver, vamos a poner casos extremos tanto por lo bueno como por lo malo. Si una persona que tenía un nivel sociocultural mediano para abajo empieza a perder cierta funcionalidad, si yo lo estoy evaluando esperando que me recite, no sé, me hable del Quijote o me recite el Mío Cid, y no... Pero eso no quiere decir que esté empezando a estar demente. A ver, tengo que ponerme en fase, tengo que ecualizar con esa persona, ¿sí? Con la que estoy tratando. Ahora, si una persona de 90 años me sigue hablando como me pasó hace un tiempito, con un tipo que tenía más de 90 años y... no sé, estábamos hablando de neofiguración argentina, porque tenía un cuadro de Luis Felipe Noé, y era un maestro, tenía 90 y pico de años, estaba más que sano ese tipo, estaba casi más sano que yo ese tipo, ¿sí? Entonces, depende de el ambiente sociocultural cuando uno hace la anamnesis, principalmente cuando está en un servicio de salud mental, ¿sí? Esto más allá del libro, pero es un bonus track de esos que uno aprende con la experiencia. Y se los cuento. Entonces, merma de declive respecto a las capacidades cognitivas según el ambiente sociocultural. Lo mismo que cuando hacemos tests, ¿sí? Tenemos que tenerlo en cuenta. El déficit no aparece exclusivamente con confusión mental, puede haber o no confusión mental. Y siempre, y esto es importante, siempre hay una causa orgánica.
¿sí? Siempre hay una causa orgánica con efecto persistente. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué pasa que no sigue esto? Bien. Hay dos tipos de demencias según el nivel que está afectado. Si está afectada la corteza, se llaman demencias de origen cortical, que son las que vamos a ver en esta clase, Alzheimer y PIC. Y si no, son demencias de origen subcortical, que son que las vamos a ver en la clase que viene y no se las voy a nombrar para no abrumarlos. Entonces, esto se los quería compartir, no me acuerdo si... no lo había dejado para que se agrandara. Se los quería compartir porque hay un algoritmo diagnóstico parecido en el libro, no es el mismo, justamente por eso se los quiero compartir para que vean uno un poquito diferente. Siempre tienen que... ¿Saben lo que es un algoritmo? Porque es algo que nos gobierna últimamente. Cuando ustedes están escuchando Spotify y les eligen la canción o la serie que Netflix les sugiere, es según la información que fue procesando de otros consumos culturales de ustedes. Eso lo procesa a través de algoritmos. Son diagramas de flujo a partir del cual se toman decisiones. ¿Sí? El algoritmo viene del nombre de un matemático árabe, que ahora no recuerdo, pero viene del nombre de un matemático árabe. Bien, entonces, siempre a partir de un examen físico, de una anamnesis, se puede determinar si hay declive cognitivo o no. Si no hay declive cognitivo, es decir, si yo hago ciertas pruebas de orientación alo y autopsíquica que vamos a ver en la materia que viene, si les hago algunos tipos de preguntas respecto de su vida, respecto al día en general, si estamos hablando, le estoy comentando algo y al ratito me refiero a eso que le estaba comentando a la persona y la persona mantiene el flujo discursivo y comunicativo conmigo, entonces puedo determinar si hay un declive cognitivo o no, descarto demencia o no, ¿sí? Pero a partir de ahí tengo que descartar si hay delirio o depresión, porque puede ser otro tipo de patología, ¿sí? Y también, y si sospecho declive cognitivo, y entonces tengo que ir ahondando en las pruebas neuropsicológicas y a partir de ahí poder descartar alguna otra patología psíquica u orgánica respecto de demencia. Esto es lo que se llama desambiguar. Lo van a ver en el libro y cuando vean esto en el video le van a poder dar mayor atención. Por eso no sigo explicándoselo. Pero esto para que se den una idea de cómo uno va probando y descartando todo el tiempo. Y es bueno que lo tengan presente porque cuando están frente a un paciente, muchas veces tiene un trastorno alimentario. Sí, perfecto. ¿Es concurrente con un trastorno orgánico o no? Bueno, hay que saberlo. Si es causado por un trastorno orgánico o no, no puede ser orgánico. Que genere sufrimiento psíquico y lo tratamos por el sufrimiento psíquico, está bien. O que sea un trastorno psíquico que se manifiesta orgánicamente. Entonces siempre tenemos que ir descartando o pensando en la concurrencia, ¿sí? Por eso está bueno pensar en los algoritmos diagnósticos como metodología de abordaje. Bien.
Siento un ruidito, ¿alguien quería hacer una pregunta? Bueno, sigo. Si silencian los celus, mejor. Dale. Bien, entonces, les estaba comentando, demencias corticales son las que afectan lo que hemos venido estudiando en estas últimas clases, la corteza cerebral, es decir, los cuerpos neuronales en el telencéfalo, la parte más desarrollada de los mamíferos, la parte de las funciones mentales superiores. Una de las características principales del Alzheimer, estaba pensando cuando les decía lo que les voy a decir ahora. Una de las características principales del Alzheimer es que hay una atrofia de los cuerpos neuronales de corteza difusa. ¿Qué quiere decir esto? No está localizada. En algunos afecta en un lóbulo, en otros afecta en otro lóbulo, en algunos afecta en más de un lóbulo, ¿sí? Es difusa. Hay otras demencias que son más localizadas. Alzheimer es difusa, ¿sí? Lo que se sabe, esto no está en el libro, lo que se sabe respecto a etiología de Alzheimer tiene que ver con que desde el punto de vista fisiológico, y cuando digo fisiológico es opuesto a patológico, a todos nos pasa fisiológico. Hay una producción de una proteína, pero que es un metabolito de desecho, ¿sí? Debido al metabolismo del encéfalo. Hay una producción de una proteína que se llama proteína beta-amiloide, ¿sí? Esa proteína beta-amiloide, imagínense, lo voy a decir de una manera bastante grosera, si algún médico me escucha. Igual es una metáfora, es una analogía, no una metáfora, es una analogía interesante que le estoy robando a un médico con el que hablábamos del tema. La proteína beta-amiloide es un producto del metabolismo neuronal, ¿sí? Se produce todos los días. Ahora, ¿qué pasa? Si esa proteína beta-amiloide, por alguna razón que ahora les voy a comentar, se acumula, imagínense que la corteza se les va cubriendo de caramelo, ¿sí? Cuando hacen el flan, ¿vieron el caramelo del flan? Bueno, imagínense eso, ¿sí? O sea, forma como grumos en los lugares donde se acumula, que obstruyen, que tapan la superficie de las neuronas, por lo tanto, obstruyen a muchos receptores. ¿Se acuerdan recuerden sinapsis, recuerden espacio sináptico, liberación de neurotransmisor que se une a un receptor afín? Bueno, ese receptor no se puede unir porque en el medio hay una capa de caramelo, ¿sí? Bien. Una de las causas una de las etiologías del Alzheimer es esa, ¿sí? Acumulación, agrupamientos de proteína beta-amiloide, que se forma por metabolismo celular y que, en general, en estado de salud, esa proteína va siendo removida. ¿Por quién va siendo removida? Por el líquido cefalorraquídeo, que va bañando que
que va bañando corteza y va bañando, incluso va circulando a nivel de la célula, a nivel intersticial, ¿sí? En los intersticios celulares, donde tiene que ver también la barrera hematoencefálica y algunas células de la glía. Que les dejo como pregunta, porque esto lo hablamos, ¿cuáles son las células de la glía? Que hay algunas células de la glía que tienen que ver con la vaina de mielina y hay otras células de la glía que tienen que ver con el metabolismo. ¿Cuáles son las células de la glía que tienen que ver con el metabolismo? Y nombramos muy pocas, astrocitos, oligodendrocitos y no sé si otra más. Y que tienen que ver también con la remoción de metabolitos de desecho como la proteína beta amiloide. Cuando eso falla, se acumula y esa acumulación produce todos los síntomas del Alzheimer. Depende de dónde se produzca, por eso decimos difusa, van a ser las manifestaciones sintomáticas. Algo a tener presente. Esta limpieza del cerebro está favorecida por el estado de sueño, ¿sí? Por el dormir. Dormir es parte de la salud, el descanso es parte del entrenamiento, como dicen los atletas, ¿sí? Hay que dormir, ¿sí? Dormir poco no hace bien, ¿sí? Al que duerme poco le viene el alemán, ¿sí? ¿Por qué? Porque se produce durante el dormir, y no digo el sueño, digo el dormir, ciertos cambios fisiológicos que tienen que ver con que el líquido cefalorraquídeo puede circular mejor y remover mejor desechos metabólicos coadyuvados por algunas células de la glía. Entonces, les estoy contando el mecanismo etiopatológico del Alzheimer. Vamos a seguir con las características clínicas. Depende de cómo estén los lóbulos que estén afectados y el grado de intensidad de esa afectación, vamos a encontrar déficits atencionales y empobrecimiento verbal. Imagínense que esto es para que ustedes empiecen a jugar y a linkear con todo lo que ya estudiaron de funciones lobares, ¿sí? Luego, y con el progresivo deterioro, aparecen trastornos de carácter gnósico y práxico. Y con estos trastornos, evidentemente, baja la atención. Porque baja la atención, baja la memoria, ¿sí? Amnesia de fijación. Porque baja la memoria, me relaciono menos. Como me relaciono menos, incorporo menos sentido a lo vivenciado. Empiezo a estar ahí, estoy. ¿Sí? No hay menos vivencias, no es lo mismo estar que vivenciar, ¿sí? Por lo tanto, empiezan a haber síntomas depresivos, ¿sí? No es que el abuelo es un hinchapelotas, es que está deprimido porque está viviendo menos, está vivenciando menos, ¿sí? A veces también puede ser que se ponga más caprichoso. ¿Por qué? Porque el Alzheimer le está influyendo en la función ejecutiva. O sea, en el lóbulo prefrontal, como otras demencias. Bien, pero como se empiezan a afectar las funciones básicas, empieza a haber cada vez mayor dependencia, ¿sí? Y sí, empieza la desorientación temporoespacial y los estados de confusión. Muchas veces se dice las 3 A para recordar lo que es el Alzheimer. Agnosia, apraxia y amnesia, ¿sí?
son los síntomas que van empezándose a fijar a partir de un deterioro progresivo durante 6 meses en adelante. ¿Sí? Entonces eso también sirve porque cuando se hace la anamnesis y el paciente va acompañado de algún familiar, bueno, la típica pregunta es ¿desde cuándo le está pasando esto? ¿Mm? Voy a dejar de compartir un segundo para buscar feedback. ¿Se entiende? Profe, tengo una pregunta. Sí. Sí, ¿quién es? Yo, Nicolás. ¿Quién? Nicolás Cano. Nicolás, ¿cómo te va? Bien, ¿usted? Bien. Bien. Yo tengo una pregunta. ¿El Alzheimer digamos, puede conllevar siempre a la muerte o la persona, digamos, no hace falta siempre la muerte como carácter final? Muy buena pregunta. Hoy vi 2 webinars porque los tenía que ver. La verdad que había uno de los 2 que no me interesaba. Y había un tipo que decía siempre muy buena pregunta. Es como el payador, ¿viste? Que va siempre diciendo, mientras va pensando la respuesta, dice muy buena pregunta y de paso genera empatía. Tip para cuando estén en una situación similar. Esto es honesto, muy buena pregunta. Vos decís si puede llevar a la muerte o no. Vamos a verlo desde el punto de vista biopsicosocial, ¿les parece? Por eso me parece una pregunta interesante. Biopsicosocial. A ver, ¿puede llegar a la muerte? La afectación orgánica depende de la intensidad de la afectación orgánica, por un lado, ¿sí? Pero más que nada, depende de los lazos sociales, ¿sí? Hay cuando vean si todavía sigue campos emergentes, es una de las últimas materias. Y en alguna otra materia tal vez lo vean. Hay un psicólogo argentino que es un genio absoluto que se llama Zuckerfeld, que habló de muchas cosas, entre ellas de la vulnerabilidad. Creo que hablaba de vulnerabilidad psicosomática también. Pero hablaba del concepto de vulnerabilidad, ¿sí? Y la vulnerabilidad no es solamente orgánica. Si una persona que no puede valerse por sí mismo o por sí misma, en la vida práctica, por Alzheimer, no depende solo de la intensidad de la afectación tisular, de cuánta proteína beta amiloide tiene acumulada. Porque el tipo se olvidó que dejó la hornalla encendida, se apagó la hornalla y se murió de asfixia. ¿Sí? Porque estaba solo. ¿Sí? Entonces, ven cómo la enfermedad es biopsicosocial siempre y en última instancia es política. No política partidaria, política en otro sentido, de polis. ¿Sí? Es social. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es el concepto? 3 conceptos fundamentales de Alzheimer. Etiopatogénesis, proteína beta amiloide, líquido cefalorraquídeo, células de la glía, dormir, etc. ¿Sí? Buena dieta, etc. Divertirse también, ¿sí? Porque eso también influye en la circulación sanguínea. Lazo social también. ¿Por qué? Porque afecta a la vida cotidiana. Entonces decíamos, etiopatología, perdón, lo voy a ordenar de vuelta. Etiopatogénesis, proteína beta amiloide,
afecta de una manera deslocalizada, digamos, la corteza, no focalizada, y empieza a afectar las funciones superiores que implican la cognición, lo cognitivo, lo práctico, lo gnóstico, ¿sí? Por lo tanto, empieza a afectar la vida cotidiana, ¿sí? Va siendo progresiva y si durante 6 meses esos síntomas de los cuales hablamos perduran, estamos ante un cuadro de demencia cortical de tipo Alzheimer si se dan en esos cuadros apraxia, afasia y agnosia, ¿sí? O disfasia, depende. Donde al afectar la vida cotidiana estamos viendo también la dimensión biopsicosocial de una enfermedad, ¿sí? Me están recordando en el chat que hay un video sobre Alzheimer, sí, véanlo, sí, véanlo. ¿Y a qué venía esto también? Bueno, no me acuerdo. Vamos a ir compartiendo pantalla. Profe, Sí, se entendió, espero, Nicolás. Sí, creo que sí, lo entendí, como si no te mata la enfermedad, te mata la vida cotidiana, por así decirlo. No, Si no. la persona está sola, no se va a morir, Si no te mata la enfermedad, te mata la soledad. ¿Sí? Claro. Sí. Y además, otra cosita, ahora le doy la palabra a la compañera que está... Silencio los micrófonos, demás, si no se hace ruido. Los ejercicios mnemotécnicos y el generar vínculo social, todo eso también forma parte de la dimensión preventiva, ¿sí? Lo que llamamos atención primaria de la salud, etc. Yo les digo sinceramente, y esto es un enfoque que es personal, a algunos les gusta más un enfoque patológico, a otros les gusta más otro tipo de enfoque. Eso es una elección personal de cada uno de nosotros, tanto como estudiantes como docentes. A mí me interesa no tanto, sí que sepan distinguir, ¿sí? Que haya algunas características diagnósticas que sepan reconocer, ¿sí? Pero me interesa también desde el punto de vista de lo preventivo, ¿sí? No solo de lo patológico, sino de lo preventivo, de cómo hacer para evitar eso, ¿no? Dentro de nuestro rol como psicólogos o psicoanalistas. Entonces, es importante saber, si lo encaramos biopsicosocialmente, este tipo de fenómenos, que la estimulación cognitiva, plasticidad sináptica mediante, otra vez, invitada en todos los temas de las clases, la generación de lazo social, la ejercitación neurocognitiva, una vida sana, no estoy diciendo una vida sana de matarse a dietas, no, una vida sana es una vida socialmente abundante, ¿sí? De muchos vínculos, ¿sí? Eso también forma parte de la salud. Y estimular ese tipo de hábitos genera salud a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? En algún momento, si nos da la oportunidad, les voy a comentar algunas investigaciones en las que, gracias a Dios, estoy participando de psicoinmunoneuroendocrinología y que habla de la influencia del estado de ánimo y de los vínculos en el sistema inmune, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista también es interesante abordar temas como los que estamos abordando hoy, que uno puede decir, sí, desde un punto de vista que no está mal, pero es un punto de vista,
Desde el punto de vista solamente biológico, sí, proteína beta amiloide y provoca esto, esto y esto. Sí, ampliamos un poquito más la visión, bueno, vemos todo este tipo de cosas, ¿sí? Bien. Perfecto, gracias. Todo bien. ¿Alguien quería hablar? ¿Una compañera? No, profe. Julieta. Julieta. No, en realidad más que nada quería compartir con la pregunta de Nicolás. Bueno, mi abuela tuvo Alzheimer, así que viví la enfermedad muy de cerca, todo el proceso. Y a ella sí, de alguna manera, el Alzheimer la terminó matando, pues tuvo como 12 años con esa enfermedad. Y sí es real esto del lazo social y todo lo que tiene que ver con lo biopsicosocial. Yo ahora puedo empezar a relacionar cómo ella, por la vida que tuvo, por la que llevó a este tipo de enfermedad, y también cómo este tipo de enfermedad la llevó a ella a, como la cuidamos tanto, estuvo tanto cuidado de la familia, estuvo como muy contenida, entonces llegó un momento en que la enfermedad la consumía ella, es como que ella se olvidó, por ejemplo, de comer, de cómo se comía, de un montón de cosas, es como que la enfermedad la llevó a empezar a olvidarse de todo, pero tuvo 12 años así, o sea, para mí, o sea, nos dijeron que era un montón de tiempo en lo que es esa enfermedad, pues es una enfermedad que en realidad es muy rápida. Nada, eso, como que a ella sí la llevó a la muerte, pero sí tengo entendido que generalmente son enfermedades que las personas no aguantan tanto. O no sé. Sí, Pero sí, estaba esperando si querías terminar de hablar. Sí. Coincido absolutamente lo que decís y te agradezco tu intervención. Justamente, voy a ver si busco algo y lo subo al aula virtual, porque es un bonus track que no sé si lo van a ver y a mí me ayudó mucho el enfoque de Zuckerfeld. Justamente el pronóstico de una enfermedad muchas veces depende del lazo social, que es el caso que vos estás contando, Julieta. ¿Sí? Hay veces que no, pero, a ver, incluso en un cáncer fulminante, esa persona agoniza de una manera mucho mejor, ¿sí? Incluso la familia, ¿sí? Así que sí. Gracias por tu aporte, ¿sí? Porque está bueno cuando se puede haber testimonios de este tipo de cosas que no es un invento, ¿sí? O una manifestación de deseos, es algo que ocurre, ¿sí? El lazo social genera más vida, en definitiva, ¿sí? Bueno, vamos a ir... Profe, te hago una pregunta. Sí. Ana María, ¿cómo te con va? respecto a esto específico del Alzheimer, Sí. Lo mío es parecido a lo de la otra compañera, pero en el caso mío fue mi mamá. Sí. Y fue en una etapa joven. A ella le agarró a los 60 años más o menos. Ella dejó de trabajar, hacía dos años más o menos falleció mi abuela. Y bueno, es como que todo eso, ¿viste? La tristeza, ella nunca pudo superar la muerte de su mamá, bueno, un montón de cosas. Y le agarró esto del Alzheimer. Y yo en ese momento estaba estudiando consultoría psicológica y estábamos viendo con un psiquiatra, Adrián Kertész, no sé si te suena, y era muy puntilloso con con estas cosas, ¿viste? Con los detalles, los síntomas, lo que la persona deja de hacer y no hacer. Y bueno, en ese tiempo que mi vieja le agarró esto, yo estaba estudiando justamente todas las patologías. Entonces le dije a mi hermana, mirá, mamá no me llama como me llamaba antes, yo la llamo y me dice que no se acuerda el número de teléfono, mi papá decía que dejaba la cocina prendida, las luces, salía a comprar y se perdía en el espacio, o sea, ella se daba cuenta, ¿no? Y pedía que la acompañen y demás, de repente dejó de empezar a salir a comprar, bueno, un montón de cosas que obviamente hacen a la patología, ¿no?
hasta que la llevamos al médico, bueno, sí, efectivamente era Alzheimer todo, y estaba medicada. Ahora, ¿hay alguna investigación con respecto a la genética? Por ejemplo, en mi caso, viste que yo te conté que estoy tomando medicación porque dijeron que tenía que milenizar las neuronitas, ¿no? Entonces me dieron una medicación. ¿Hay alguna investigación hecha con respecto a este tema? Si es genético, si es hereditario, si puede pasar que esto se repita en la familia, ¿no? En mi caso yo tengo 47, tampoco soy una pendejita, pero, viste, trato de activar las neuronas, digamos. Sí, sí, hay investigaciones, cientos de miles, en todos los países, en Argentina mucho. De hecho, una amiga mía se especializa en gerontología y las pocas veces que hablamos, algunas veces me comenta esto. Hay mucha investigación y hay predisposición genética, hay predisposición que tiene que ver con hábitos y estilos de vida. Siempre toda enfermedad es multicausal, ¿sí? Entonces, o toda patología, ¿sí? Todo estado de salud de enfermedad, porque la enfermedad pura y la salud pura no existen. Esto para tenerlo en cuenta también. Porque no es que estamos enfermos, estamos sanos. Bueno, es un equilibrio, ¿sí? Pero eso habla de la importancia en ciertas predisposiciones, ciertos antecedentes familiares, la importancia de un seguimiento, de un chequeo, ¿sí? De cierto tipo de dieta, o sea, activar la faz preventiva. Algunas cosas interesantes y anecdóticas, no sé si respondí a tu... Sí, profe, gracias. Y algunas cosas que pueden parecer pavadas, ¿no? Pero que, fíjense, me acordé por mi amiga que está en una institución geriátrica de hipernivel, ojalá todas fueran así, donde, fíjense, tienen en cuenta hasta pavadas, porque la flaca me dice, mirá, cada uno, hiperlujo, ¿sí? Es para gente que puede pagarlo, lamentablemente, ¿sí? Pero está bueno hasta que son pavadas que esto no tiene que ver con la plata, ¿sí? La calidad de la atención en esto que les voy a contar. La flaca me dice, mira, esto de se afecta la vida cotidiana, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, los abuelitos están, cada uno tiene su habitación, les hacen de comer, los acompañan incluso en las necesidades básicas muchas veces, pero ¿qué pasa? Hay algunas cosas que justamente por plasticidad sináptica está bueno que sigan teniendo. Por ejemplo, se trata de que durante la mayor tiempo posible se puedan vestir solos, ¿sí? ¿Por qué? Plasticidad sináptica, para que no sean un muñeco, ¿sí? Entonces le ponen la ropa como, no son placares, pero en cubículos transparentes, ¿sí? Donde está toda la ropa colgada y la pueden ir viendo en el orden en que se pone la ropa uno, ¿sí? Entonces, ellos por lo menos pueden vestirse por sí mismos, ¿sí? Y eso me parece interesante, ahora que recordaba a mi amiga, porque no es una cuestión de tener mucha plata, es una cuestión del enfoque biopsicosocial, ¿sí? Plasticidad sináptica, lazo social, está bueno que se vista solo, ¿cómo lo ayudo? ¿Me explico? ¿Sí? Bien, hay algunos, a ver, chat, secuencialidad, sí, exacto. Parkinson no, sí, lo vamos a ver la clase que viene, Macarena. Bien, quiero ir terminando con Alzheimer y PIC, así vamos a recreo.
Sí, Julián habla de deshidratación y sí, porque pierden sensibilidad, sí, no saben que necesitan, no tienen sed, ¿sí? Bien, Parkinson Hernán lo vemos la clase que viene. Se van acumulando temas, porque vamos a tener que ver Parkinson y... ¿Cómo se llama? Me está agarrando Alzheimer, no, estoy cansado. Parkinson y... Ah, bueno, no me acuerdo. Vamos a seguir con Alzheimer. Así terminamos. Tengo que compartir pantalla todo esto. Criterios diagnósticos, bueno, ya estuvimos hablando bastante de esto. Insidioso y progresivo quiere decir que va siendo de a poquito, ¿sí? Al principio no te das cuenta, por eso insidioso quiere decir eso, ¿sí? Y se va haciendo cada vez más progresivo, cada vez más intenso. Probable en función de cómo va progresando y cuando ya hay evidencia patológica a nivel de análisis clínicos o aparatología diagnóstica, no solo de la clínica, que igual la clínica en este caso también es soberana. Son manifestaciones difusas que se van haciendo cada vez más concretas, ¿sí? ¿De qué lo tenemos que diferenciar? Que vamos a ver un poquito hoy, de demencia vascular, por eso hablábamos, al principio hicimos un repaso vascular o multiinfarto, de depresión, porque puede cursar con cuadros depresivos el Alzheimer, de toxicidad medicamentosa o trastornos metabólicos o endocrinos, de demencias subcorticales como Parkinson u otras, y de infecciones virales como neurosífilis. Hay que hacer siempre diagnóstico diferencial, no somos médicos ni estamos estudiando medicina, pero sepan por lo menos algunos de los criterios diagnósticos para desambiguar. Busquen la palabra desambiguar porque si van a Wikipedia van a encontrar a cada rato la palabra desambiguar, así que deberían conocerla. ¿Cuál es la diferencia con demencia vascular? En la demencia vascular, el curso clínico es escalonado. ¿Qué quiere decir esto? Que va defectuando, defectúa, se mantiene en ese nivel, de golpe defectúa, se mantiene en ese nivel de menor respuesta, de menor interacción, se mantiene durante un tiempo, defectúa y se mantiene, por eso escalonado, ¿sí? En cambio, el Alzheimer es más progresivo, es más continuo, ¿sí? Imagínense si graficaran las funciones cognitivas en demencia vascular con respecto a Alzheimer. En la demencia vascular va defectuando como si fuera una escalera hacia abajo, en cambio en el Alzheimer es una línea, ¿sí? Y los déficits intelectuales son más difusos en la demencia vascular. Lo que pasa también, ¿en qué se parecen? En que no tiene una localización específica, ni el Alzheimer ni la demencia vascular, ¿sí? Es decir, todo este funcionamiento que va afectando la función de algún lóbulo puede estar originada por toda la etiopatogenia que hablábamos del Alzheimer o por un accidente cerebrovascular, y depende de cuál sea el lóbulo afectado, son
y las funciones cognitivas afectadas, por eso vemos síndromes lobares antes, van a ser las características de la demencia. Hay pseudodemencias también donde el principal, para mí uno de los factores principales para desambiguar, para hacer el diagnóstico diferencial, es que en las pseudodemencias hay conciencia de la pérdida cognitiva, ¿sí? En Alzheimer se va perdiendo la conciencia de la pérdida cognitiva, en las pseudodemencias no, ¿sí? Y como consecuencia de la conciencia de la pérdida cognitiva, ¿sí? Soy consciente de que estoy funcionando peor, ¿sí? Genera muchos cambios afectivos que depende de la estructura psíquica de la persona. Puede ser que la reacción sea de depresión, puede ser que la reacción sea de ira, ¿sí? O de entrega, depende, ¿sí? Y hay una pérdida global de la memoria. También con ansiedad y retraimiento social, sentimiento de culpa depende, estaba en el libro. Retraimiento social, evidentemente, que tiene que ver también con ser consciente de esta pérdida cognitiva, ¿sí? Bien. Tengo muchas ganas de hacer recreo, pero vamos a hacer un poquito más para terminar un tema, un bloque, ¿sí? Tenemos entonces, por distintos factores que tienen que ver con la edad, con los antecedentes vivenciales, con la predisposición genética, etcétera, 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 con la cantidad de veces que dormimos, con que si nos drogamos mucho o no, etcétera, 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 se produce envejecimiento cerebral. Ese envejecimiento cerebral puede ser reversible o irreversible. Si es irreversible, conduce a la demencia, ¿sí? Donde hay ciertas formas atróficas, como el Alzheimer, formas vasculares, como la demencia multiinfarto, o formas mixtas, donde concurren estas dos patologías, por ejemplo, ¿sí? Y hay formas parcialmente reversibles, ¿sí? Esto lo agrego yo, que son las pseudodemencias y la depresión. La otra enfermedad cortical que vamos a estar estudiando, tendría que poner un poco de musiquita ahora, ¿no? ¡Vamos que podemos! Cambiamos el tono, así funciona el hemisferio derecho y prestan un poquito de atención al final antes del recreo. Bien, el tipo aparatea para que presten atención. La otra enfermedad cortical es la enfermedad de Pick. También es una enfermedad degenerativa. ¿Cuál es la diferencia? Pregunta de examen. Es localizada. La enfermedad de Pick es localizada, ¿sí? ¿Dónde? A nivel frontotemporal, ¿sí? Ahora me estoy acordando de otro horror del examen. Ahora les voy a contar. Demencia frontotemporal o enfermedad de Pick. ¿Está? Afecta lóbulo frontal y lóbulo temporal. Por lo tanto, también es progresiva, igual que Alzheimer, pero es circunscripta. Circunscripta, ¿sí? El comienzo también es insidioso, con fallas en la memoria de fijación y afasia nominal. Esto tiene que ver con ¿qué? Afasia nominal, lóbulo temporal, ¿sí? Y memoria de fijación, lóbulo temporal, ¿sí? A medida que avanza,
hay manifestaciones sintomáticas de hiperactividad frontal, hiperactividad, agitación, cambios en la personalidad, porque hay cierto grado de, y acá la confusión que hubo en el examen, de cierto grado de participación, podríamos decir, y por lo menos se manifiesta en la enfermedad PIC, del lóbulo frontal con el lóbulo prefrontal, ¿sí? Y porque hay interacciones, no terminamos de hablar del circuito de Papez, entre el sistema límbico y el lóbulo temporal, el lóbulo frontal y el lóbulo prefrontal. Por eso son las manifestaciones de desinhibición e indiscreción, ¿sí? Afasia sensorial, agramatismo, jergafasia y mutismo. Apraxia ideomotriz tiene que ver justamente con la función frontal, ¿sí? Ideomotriz. Puede pasar que se olvide de cómo de cómo realizar los movimientos necesarios para cepillarse los dientes, ¿sí? Imagínense cómo estas demencias afectan lo cotidiano, ¿sí? Y cómo generan dependencia, empiezan a generar dependencia, ¿sí? Entonces, enfermedad de PIC, localizada, circunscripta a nivel frontotemporal, con todo lo que eso implica, comienzo insidioso, fallas en la memoria de fijación y afasia nominal al principio, luego hiperactividad, agitación, cambios en la personalidad, apraxia ideomotriz. Diagnóstico diferencial entre Alzheimer y PIC. Veamos primero qué tienen en común. Más o menos empiezan a la misma edad. A partir de esta edad, no es para deprimirse, pero tenganlo presente. Incluso para agradecer, ¿sí? Y también para dedicarle un poco... No, para dedicarle un poco más de tiempo a leer y a amar y no a Instagram, ¿sí? Tengo una cuenta de Instagram, pero la verdad, porque hay que tenerla, nada más. Dedíquenle tiempo al amor, a la lectura, a la práctica cognitiva, al deporte, ¿sí? Bien. Algunos síntomas son similares, pero ¿cuáles síntomas son similares? Y si lo inespecífico de localización de Alzheimer coincide con lo frontotemporal, ¿sí? Ahí empiezan a tener síntomas similares, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Lo que hablábamos de la localización y que en Alzheimer no se pierde tanto el interés como se empieza a perder en la enfermedad de PIC, ¿sí? Bien. Este cuadrito, fíjenlo, después cuando quede grabado lo copian, le sacan fotito o lo que sea, seguramente se va a repetir cuando hablamos de demencias subcorticales, ¿sí? Parkinson, etc. Las corticales en general tienen inicio insidioso, es decir, va de a poquito, ni se nota y se va notando cada vez más el déficit, ¿sí? En cambio, las subcorticales tienen inicio brusco, ¿sí? Los síntomas de las corticales son más bien cognitivos, luego hay algunos síntomas no prácticos, pero son más bien cognitivos, de predominancia cognitiva. En cambio, los síntomas de las demencias subcorticales son a predominio motor. Igual hay demencia, por lo tanto hay afectación cognitiva. Los trastornos de la memoria en los corticales empiezan siendo de fijación, en los subcorticales son de evocación. Estos son por las áreas que están involucradas,
y tiene que ver también con circuito de Papez. Si hay trastorno del lenguaje, en el caso de las corticales es cognitivo, en el caso de las subcorticales es articular, porque tiene que ver más con lo motor, por lo tanto con lo que es la articulación del lenguaje. No hace falta que les diga, también charla de examen o de problematización propia de ustedes, cuáles son las áreas involucradas, los circuitos involucrados, o sea, los núcleos de la base involucrados en esto, que interactúan con qué lóbulo y con qué área específica de Brodmann. Otras diferenciaciones entre las demencias corticales y las subcorticales. En las corticales cursan más con depresión, en las subcorticales hay también falta de iniciativa, apatía, además de depresión. Bien. Llegando a este punto, vamos a hacer un recreo. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Qué hora es? ¿Se entendió hasta acá? Son 8:30. ¿Se entendió hasta acá? Feedback, chat. No puedo ver todas las caras en esta cuarentena. Bien, algunos dicen que sí, buenísimo, buenísimo, genial. Estadística dice que está bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacer, ¿les parece unos 20-25 minutos de recreo? Porque nos lo merecemos, ¿no? Por lo menos yo necesito reponerme, si no me va a agarrar el Alzheimer. Bien, son 20:34. A las 21 vamos a retomar